Ok, chicos, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. Vamos a empezar el segundo tema de cáncer de piel, que es cáncer de piel, pues no melanoma, es decir, todos los otros tipos de tumores de piel que no son melanoma. De hecho, es una de las clases más breves que tenemos. Vamos a ver qué objetivos, vamos a ver la epidemiología, los factores de riesgo, principales vías moleculares. Quizás esta es la parte más importante, diferenciarlas, las dos principales, es decir, sus primeros principales datos clínicos, y vamos a ver algunos aspectos del manejo de este tipo de tumores. Entonces, veremos que a nivel mundial los cánceres de piel tipo no melanoma ocupa el quinto lugar en el ranking en cuanto a incidencia, y mortalidad pues está muy abajo, ¿no? La verdad son, la verdad, bastante tratables. Vemos que mortalidad ocupa el número 22, ya que la mayoría de estos tipos de tumores de piel se encuentran localizados y de forma muy rara dan metástasis, especialmente uno de ellos, como veremos a continuación. Nuevamente hay que recordar un poco de anatomía de la piel para poder identificar, de hecho, de todos los tumores de piel malignos tipo no melanoma, vamos a centrarnos en los dos principales que son los más frecuentes. El más frecuente de esos dos es el carcinoma vasocelular. De hecho, representa 70 a 80% de este tipo de tumores. Como su nombre lo menciona, se encuentra o se origina en la transformación maligna de las células de la parte basal de la epidermis, ¿no? En segundo lugar, tenemos el carcinoma espinocelular, o también conocido como carcinoma escamoso, o también conocido como carcinoma epidermoide, ¿no? De piel. Representa el 20%, y esta se puede originar en cualquiera de las capas de los queratinocitos de las células que conforman la epidermis. Hay otros tipos de carcinoma de piel, bueno, de carcinomas o tumores malignos de piel no melanoma mucho menos frecuentes, como el carcinoma de células de Merkel, e incluso hay linfomas de células T que se originan principalmente en la piel. Pero en esta clase nos vamos a abocar a los dos principales, que son el carcinoma vasocelular y el espinocelular. ¿Qué factores de riesgo para estos dos tipos de tumores? Vamos a ver que, al igual que ocurría en melanoma, la radiación ultravioleta es el más frecuente. 90% está relacionado con la radiación ultravioleta y el origen de este tipo de tumores, ¿no? En segundo lugar está la inmunosupresión, y esto principalmente se ha evidenciado en aquellos pacientes trasplantados, por ejemplo, que por su medicación crónica de inmunosupresores se ha visto que son uno de los pacientes que más frecuentemente podrían desarrollar este tipo de tumores. ¿Qué otro tipo de pacientes inmunosuprimidos? Pues los pacientes con VIH, los pacientes reumatológicos que mencionamos que también como parte de su tratamiento usan de forma crónica corticoides u otro tipo de inmunosupresores. Ya saben, aquí están lupus, artritis reumatoide, Sjögren, enfermedad mixta conjuntiva. La verdad, todos ellos, pues uno de sus principales medicaciones es pues la administración crónica de varios tipos de inmunosupresores. Hay otros tipos, otros factores de riesgo que también han sido relacionados, pero no tan frecuentes. Hay tres principales, ¿no? La radiación ultravioleta, la inmunosupresión y por supuesto, ya esto ya lo hemos visto la clase pasada, que son los fototipos de la clasificación de Fitzpatrick, ¿no? Que ya conocen este esquema donde el Fitzpatrick 1-3, por supuesto, son igual que pasaba con melanoma, los que más pueden desarrollar este tipo de tumores. También
La edad, pues se ha visto que a mayor edad puede estar relacionado, pero hay también dos picos: enfermedades genéticas, radiación ultravioleta, algunos tipos de carcinoma epidermoides relacionados con el virus del papiloma humano. Pero nuevamente, en resumen, los tres principales serían primero radiación ultravioleta, inmunosupresión y también los fototipos 1-3 de Fitzpatrick. A manera de resumen, entonces, la carcinogénesis de este tipo de tumores se puede resumir muy bien con este gráfico. Nuevamente, la radiación ultravioleta, también la tipo B, es el principal factor de riesgo y es la que va a causar daño en el DNA de las células a nivel de la piel. Y por supuesto, esta está relacionado con el tiempo y la intensidad de la exposición, ¿no? A mayor tiempo y a mayor intensidad, y volverse una exposición crónica, pues la probabilidad de desarrollar este tipo de tumores es mayor, ¿no? Donde aquí vemos que va a haber un daño a nivel de lo que es la cadena del DNA, y por supuesto va a haber un fallo, ¿no? En reparar estas cadenas de DNA, y dependiendo de los oncogenes o genes que estén involucrados, y las capas dañadas, pues vamos a tener el carcinoma vasocelular o el carcinoma epidermoide de piel, ¿no? Entonces, entre los principales genes que se ha visto que están involucrados en el desarrollo de estos dos tipos de tumores, tenemos la familia RAS, que ya la conocen perfectamente, y dentro de los tumores supresores también ya conocen al famoso P53, y aquí tenemos dos genes que son de vías que alguna vez las hemos mencionado, que tenemos la de Hedgehog, ¿no? Y tenemos la de noche, ¿no? Algunos muy raros. Es muy raro que den metástasis este tipo de tumores. El vaso celular realmente es extremadamente raro, menos del 0,5%. Si podemos decir de estos dos tipos de cáncer de piel, ¿cuál es el que podría dar más metástasis? Pues sería el epidermoide, pero aún así es raro, ¿no? Que también aquí están involucrados en la metástasis diferentes tipos de genes, principalmente moléculas inflamatorias y de la angiogénesis, ¿no? Pero les digo, es muy raro, ¿no? Que de metástasis. Nuevamente aquí si lo vemos otra vez gráfico y un poco ya también viendo las etapas igual que pasaba con melanoma, es de acuerdo a la profundidad de la invasión de la piel, ¿no? Vean que eh, eh, aquí en la etapa uno pues es menos de 1 milímetro, etapa 2 entre 1 y 4 milímetros. También ya aquí podemos ver ya algunos genes involucrados ya en la etapa 2 como P53, la mutación de RAS. Incluso acá en la etapa 3 que ya incluso hay compromiso de ganglios, podría, si se quitan los factores de riesgo, factores del huésped como lo que es el sistema inmune, podría incluso existir una regresión, ¿no? Aquí podría haber una regresión y no llegar a la etapa 4, ¿no? Pero algunos no cumplen con estos factores, entonces, y si persiste el factor de riesgo, que en este caso es la radiación ultravioleta, pues probablemente en algunos casos muy raros pueden llegar a dar a metástasis, ¿no? Y aquí está en este cuadrito un resumen de las principales alteraciones moleculares de acuerdo al subtipo de cáncer de piel. ¿No? Vamos a ver que P53 y el gen de RAS, toda la familia RAS, son los que están alterados en ambos tipos, ¿no? En el escamoso y en el vaso celular. Vamos a ver que hay algunos que ya son propios de cada uno. Por ejemplo, la alteración de la proteína E-caderina ya es más específico solamente del epidermoide. Y miren, este de acá es muy importante, el gen de Hedgehog, que principalmente solo está en carcinoma vasocelular, porque este es algo que nos llama la atención, este gen de la vía de Hedgehog, porque para cuando tiene alterado este gen, y es un carcinoma vasocelular metastásico, que es muy raro, ya tenemos terapia molecular dirigida contra el gen de Hedgehog, ¿no? Entonces ya se está comercializando. Ahora, la presentación clínica. Aquí tenemos un típico carcinoma vasocelular. Generalmente son mucho más frecuentes en las áreas expuestas al sol,
como es la cara, ¿no? Entonces, aquí podemos ver esta lesión, que es la más típica, que es al medio tiene una nodulación, como un nódulo, a veces puede verse aperlado, y el más frecuente puede tener un rodete alrededor, ¿no? Pero dentro del carcinoma vasocelular, este, digamos, es el más patognomónico, el del libro, el característico, ¿no? Pero hay diferentes tipos de carcinoma vasocelular. De hecho, hay cuatro, ¿no? El nodular es este, el que les mostraba en la fotografía, es el más frecuente, pero hay otros que parecen solamente unas máculas y tienen aquí alteraciones en los bordes, que es el superficial, el micronodular, pueden ver que tiene dos nódulos, y el infiltrativo. De estos cuatro, el que les digo nuevamente es raro, pero el más frecuente de estos cuatro que puede dar metástasis, el más agresivo, es el carcinoma vasocelular infiltrativo. Entonces aquí hay algunas fotografías que son representativas. Podemos ver aquí, miren, este es uno superficial, que si lo vemos en la dermatoscopía se ve de esta manera. Hay áreas que son más hiperpigmentadas e hipopigmentadas. Ya tenemos casos ya más dramáticos donde incluso se pueden llegar a ulcerar, ¿no? Pueden ser multifocales. Aquí miren, hay como dos máculas que están ahí juntas. Y aquí tenemos otra que ya puede ser nodular, hiperpigmentada. Mira, aquí está, parece, incluso podríamos confundirlo con un melanoma de acá, ¿no? Entonces, y este ejemplo de acá de la derecha es con el tratamiento dirigido contra Hedgehog, que les decía, miren, aquí está la lesión, le hicieron, está en la parte supraorbitaria del lado derecho, esta gran lesión. Se toma una biopsia, resulta que sí es un carcinoma vasocelular, y además que le hicieron la mutación de Hedgehog, le dieron tratamiento dirigido contra eso, y miren el resultado, ¿no? Es muy sensible a esto. Entonces, Hedgehog es el gen principalmente alterado que podemos encontrar en este tipo de carcinoma vasocelular y que ya tenemos tratamiento molecular dirigido. ¿Qué pasa con el carcinoma espinocelular o escamoso? También es se puede encontrar un nódulo, una lesión nodular, pero a diferencia, ¿cómo lo diferenciamos del carcinoma vasocelular? Que este es muy representativo, se ven claramente las escamas de queratina, ¿no? Como rodea la lesión, pero hay algunas que no son tan obvias, entonces a veces si le haces como fricción va a salir las escamas de queratina, ¿no? Aquí hay otros ejemplos mucho más representativos, mucho más dramáticos. Vemos esto en la nariz de acá. Miren sus grandes escamas que se ven de esta lesión. Aquí tenemos no tan escamoso, o sea, no tiene tantas escamas, está en la parte de la comisura labial del lado izquierdo. Aquí está otro en la mano, y aquí ya tenemos unas tumoraciones ya bastante grandes. De hecho, les decía que de las dos, vasocelular y espinocelular, espinocelular es el que tiene mayor agresividad, ¿no? Puede causar incluso destrucción de órganos alrededor de la lesión, o es mucho más frecuente entre el vasocelular que de metástasis, ¿no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Pues de la misma metodología que lo hemos hecho con melanoma, ¿no? Con la biopsia, ya sea excisional o incisional. Nuevamente, tiene que ser por punch. Han visto que para las etapas también necesitamos los milímetros, entonces tiene que ser así, en sacabocado, con este aparato que parece un cortador de galletas, para poder ver la invasión en milímetros de la tumoración, para poder hacer una adecuada etapificación. Ahora, hablando ya del carcinoma vasocelular, hay ya ciertas características desde el punto de vista clínico-patológicos que nos va a hacer dividir o estratificar a este tipo de tumores en dos grandes grupos. Vamos a tener el carcinoma vasocelular de bajo riesgo y el de alto riesgo. ¿Y para qué los estratificamos?
para también ver cuál es el mejor tratamiento junto con la etapa, ¿no? Entonces, por ejemplo, solamente el lugar anatómico y el tamaño ya nos puede ya dar una idea si es de bajo o de alto riesgo. Con uno de esos, ya lo convierte en alto riesgo. No, si tiene uno de estos, no importa que todas las demás sean de bajo riesgo, si solo se encuentra un factor de alto riesgo, ya pasa automáticamente al grupo de alto riesgo. Podemos ver, por ejemplo, los de alto riesgo con solo encontrarse en la cabeza, cuello, manos, en el área neogenital, sin importar el tamaño o tronco o extremidades más de 2 centímetros, ya la convierte de alto riesgo. Las únicas que se consideran de bajo riesgo son las que están en el tronco y en las extremidades y miden menos de 2 centímetros, ¿no? Bordes definidos, bordes poco definidos, que sea la primera vez que tiene la enfermedad, que sea una recurrencia. Uy, no, miren que si el paciente nada más es inmunosuprimido, es decir, trasplantado o tiene tratamiento con corticoides de forma crónica, ya lo convierte automáticamente en un paciente de alto riesgo, ¿no? Si ha recibido anteriormente radioterapia. Aquí están los subtipos que les mencioné. El infiltrativo, de hecho, ya lo convierte en uno de alto riesgo, y si hay invasión perineural, lo convierte de alto riesgo. Y eso les decía que nos da una idea, nos guía para el tratamiento, ¿no? Los carcinomas vasocelulares de bajo riesgo, la primera opción de tratamiento es, pues, remover la lesión, ¿no? Hay varias formas de remover la lesión, puede ser por curetaje, incluso solamente por cepilla, por rasurado, o el estándar es quitarlo por escisión. Aquí, en las tumoraciones vasocelulares de bajo riesgo, el requisito es que tenga un margen libre al menos de 4 milímetros, ¿no? Si sale positivo, pues hay que tratar de volver a ampliar los márgenes. Si sale negativo, pues ya puedes hacer seguimiento, ¿no? En caso de que el paciente por la parte anatómica o algún otro factor no sea candidato a hacer algún tipo alguno de estos tipos de resección, entonces hay otras modalidades como dar radioterapia o tratamiento tópico con algunos tipos de quimio como 5-fluoracilo o imiquimod. ¿Qué pasa con los carcinomas vasocelulares de alto riesgo? Pues también aquí lo ideal es quitarlo, pero aquí ya piden un margen mucho más estricto, tiene que ser al menos de 1 centímetro, especialmente con los subtipos más agresivos como es el infiltrativo. Nuevamente lo ideal es quedar con márgenes negativos, dependiendo de las características de alto riesgo, incluso algunos reciben tratamiento con radioterapia adyuvante. ¿Qué pasa con los carcinomas escamosos? Aquí ya no son dos grupos, sino son tres grupos, ¿no? No solo tenemos el de alto riesgo, sino tenemos el de alto riesgo, sino tenemos el de muy alto riesgo, aparte del de bajo riesgo. Y lo mismo, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que le convierte de muy alto riesgo? El tamaño, ¿no? Que ya sea más de 4 centímetros, que tenga pobre diferenciación, que sea un subtipo desmoplásico, ya con cualquiera de estas características ya lo convierte en un carcinoma epidermoide de alto riesgo, ¿no? Nuevamente también está el sitio anatómico, características si es la primera vez, si es recurrente, si el paciente ya es inmunosupresor. Entonces, todas estas características muy parecidas a las del vaso celular, aquí están los subtipos, está el acantolítico, el adenoescamoso, el metaplásico. Entonces, con cualquiera de estos que sea diferente al epidermoide clásico, ya lo convierte por lo menos de alto riesgo, siendo que el desmoplásico ya es de muy alto riesgo, que es el más agresivo, que incluso puede en algunas ocasiones dar metástasis. Entonces, también esta estratificación nos sirve para el tratamiento, ¿no? Los de muy bajo riesgo, nuevamente, como ven, la escisión quirúrgica es el estándar. Aquí, como es de bajo riesgo, el margen que te piden es de 4 a 6 milímetros. Lo ideal es que sea negativo y entraría automáticamente en seguimiento. Si es positivo, lo que se necesita es ampliar esos márgenes y si no fuera posible dar radioterapia, ¿no? En los de muy alto riesgo y alto riesgo, incluso ya se hace la exploración del ganglio, del primer ganglio que drene la lesión, ¿no? Por la posibilidad de expandirse a los ganglios.
Entonces, si es positivo, incluso hay que hacer una decisión de los ganglios regionales. Si es negativo, solamente se quita la lesión, ¿no? Nuevamente con bordes más amplios, lo que queremos es que sean bordes negativos, y aunque sean bordes negativos, por ser de muy, muy alto riesgo, estos reciben radioterapia adyuvante y van a seguimiento, ¿no? Y eso es todo. Es un tema muy corto, que concluimos que el cáncer de piel no melanoma incluyen varios, pero los más frecuentes son el vasocelular y el espinocelular. De los cánceres de piel, pues son los más frecuentes. La incidencia ha aumentado en los últimos años, igual que el melanoma, principalmente por lo que es la radiación ultravioleta, principalmente la tipo B, y otro factor es que especialmente en países de Europa y Estados Unidos hay un envejecimiento de la población, o sea, la mayor parte de la población ya es de la tercera edad. Factores de riesgo, nuevamente la exposición crónica a la luz ultravioleta. No olviden que la más frecuente, igual que melanoma, es la B. Los tipos de Fitzpatrick 1 a 3, ¿no? Inmunosupresión es otro tipo, mucho más frecuente. Dentro de la carcinogénesis hemos visto que hay genes. Uno de ellos es el P53, pero no se olviden el de Hedgehog, que está en carcinoma vasocelular, que ya tenemos terapia blanco molecular para ese tipo de tumor. La clínica va a variar. El más típico del carcinoma vasocelular, nódulos perlados o úlceras de crecimiento lento. En cambio, el espinocelular son nódulos o placas escamosas, ¿no? Por la proliferación de los queratinocitos, pueden ulcerarse y es más agresivo con el mayor riesgo de metástasis, ¿no? El diagnóstico nuevamente es una biopsia por Polch que se va a confirmar con el análisis de patología, ¿no? El manejo pues va a depender de la estratificación que mencionamos, de acuerdo a las características, ¿no? Recuerden que en el vaso celular hay dos, bajo y alto riesgo; en el espinocelular, bajo riesgo, alto y muy alto riesgo, y cada uno dependiendo de esas características, el tratamiento va a variar desde una excisión con bordes amplios y en algunos casos incluso recibir algún tipo de tratamiento adyuvante como es la radioterapia. Les mencionaba que las enfermedades de este tipo metastásicas son muy raras. En el caso del carcinoma vasocelular, pedimos lo que es, ¿no? La mutación de Hedgehog, porque tenemos Bismugemib, que es un medicamento dirigido contra esta mutación, ¿no? Y para el epidermoide, pues utilizamos quimioterapia que utilizamos en otros epidermoides de otros órganos, que principalmente están basados en platino. Muy bien, entonces con esto terminamos la clase de cáncer de piel de tipo no melanoma. Si tienen alguna pregunta, duda, pueden levantar la manito virtual. ¿Nada? ¿Todo claro? A ver, Caterín, lánzatela. Doctora, este tipo de cáncer de piel, ¿qué frecuencia tendría en la población infantil? En la infantil, la verdad, es igual, está más frecuente porque hay una costumbre o hay un desconocimiento de que a partir de los 6 meses a los bebés ya también deberían usar protector solar. Es menos frecuente en cuanto a los adultos, pero dentro de los tumores de la parte infantil es uno de los más frecuentes después de los neuroblastomas y los nefroblastomas, que son frecuentes, los tumores más frecuentes en niños, en los tumores sólidos comparado a los tumores de hematológicos, donde las leucemias ahí son lo más frecuente. Entonces, si quitas de lado los hematológicos, que son leucemias, y los tumores que son sólidos, los que vemos nosotros, que son nefroblastomas y neuroblastomas, ahí estaría en primer lugar los tumores de piel de los niños, pero es mucho menos frecuente que en los adultos. Ok, gracias, doctora. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Todo claro?
¿Todo bien? A ver, Franco, ¿cuánto sacaste en el examen? 82, doctora. ¿Cuánto sacaste en la anterior? 88. Pues mal, entonces, estás peor. A ver, Jason, ¿cuánto sacaste en el examen? 72, doctora. ¿Cuánto sacaste en el anterior? 60. Pero igual estás reprobado, ¿no? A ver, Sí. ¿quiénes sacaron más de 90? Levanten la mano. ¿Nadie? O sea, todos están reprobados. A ver, Felipe, ¿cuánto sacaste? 80, doctora. ¿Cuánto sacaste en el primero? 72. Mm, ok, Juan Pablo, ¿cuánto sacaste? 70, ¿Y el primero? 70. Mm, no, pues estamos ahí. A ver, ¿dónde estás, Caterín? ¿Cuánto sacaste? No he revisado, doc. No he anotado mis preguntas, me falta tiempo. ¿No querías traumarte? No. A ver, ¿cuánto sacaron? Por lo menos 70. Levanten la manito, para arriba. 70 para arriba. A ver, vamos a ver. Uno, dos, tres, seis, siete, ocho. Nada, ni 10 personas. 80 para arriba. Mm, no, pues. A ver, entonces seré un poco más realista. 60 para arriba. 60 para arriba, nada más. Mm, a ver, ¿quiénes aprobaron entonces, para ser más realista? A ver, solo estoy diciendo aprobados, ¿eh? ¿De verdad solo aprobaron la mitad? No lo puedo creer. Mm, a ver, Irineo, ¿cuánto sacaste?